inicio al conversatorio en cadena radial con el señor alcalde Jaime Nebozari para informar a la ciudadanía sobre las actividades desarrolladas en este mes de octubre de 2018, la conformación de la iniciativa 200 años de independencia de Guayaquil, así como para revisar algunos temas de la actualidad que vive nuestro país. Cordial bienvenida a la Casa de Aer Guayas. Tenga usted, señor alcalde Jaime Nebot, y muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de AER, a la que asisto con muchísimo gusto, y un buenos días cordiales no solo a ustedes, sino también a todos los que nos están escuchando. ¿Cuáles son sus principales reflexiones sobre el servicio a la comunidad y cerca del cierre de su gestión de 18 años como alcalde? La libertad y la independencia son los valores que se recuerdan, celebran en octubre, y el compromiso es mantenerlos e incrementarlos. Eso hay que tenerlo muy claro. Un país sin libertad, un país sin democracia, no puede ser nunca un país próspero. No hay progreso sin libertad y sin democracia. En cuanto a las obras, bueno, solo en este mes de octubre entregamos a la ciudad en distintos estados, llámense licitación, firma de contratos, inspecciones finales e inauguraciones, 342 obras, de las cuales podemos hablar, aunque muchas ya se han inaugurado, se han firmado, fueron detalladamente publicadas en los medios de comunicación colectiva, especialmente en la prensa, difundidas por la radio, y están en nuestra página web absolutamente claras. Pero en el fondo hay una sola obra: servir. Se sirve de muchas maneras. Se sirve con toda la gama de educación, de innovación que hemos impulsado, con la medicina gratuita, con puentes, con regeneración urbana, con pavimentos, plantas de tratamiento, aguas servidas, agua potable, lo que usted quiera. Pero en el fondo se sirve. ¿Y qué es servir? Servir es cambiar para bien la vida de la gente, y especialmente la gente pobre, clase media, y de los jóvenes, que no son el futuro de la patria, son el hoy. Hoy es cuando tienen que formarse para ser mañana los ciudadanos capaces de seguir enrumbando el país y las ciudades. Y eso se hace no hablando, se hace haciendo. No prometiendo, sino cumpliendo. No mintiendo, sino diciendo la verdad. No destruyendo, sino construyendo. No restando, sino sumando. Y eso es lo que hemos hecho con la ayuda indispensable del pueblo de Guayaquil, de los habitantes de Guayaquil, guayaquileños de corazón o de nacimiento, que es un pueblo que con el paso de los años, sin duda, se ha convertido en parte de la solución y no en parte del problema. A continuación, el licenciado Julio Ayarra Serra, periodista de Radio Atalaya, le planteará sus inquietudes. Gracias, señor presidente, señor alcalde, compañeros. Quería preguntarle, señor alcalde, yéndonos a un tema un poquito diferente, ¿cuál es el criterio suyo sobre la forma como se está estructurando el Consejo Nacional Electoral y qué opina de la participación de los partidos políticos en él? El Consejo Electoral antes, que se llamaba Tribunal Supremo Electoral, estaba integrado por miembros de los 7 partidos más votados por el pueblo. Y eso tenía mucha lógica. Alguien decía, allí se hacen componendas. Todo lo contrario, ¿qué componendas se pueden hacer? Primero, las componendas no se deben hacer nunca. Pero en la práctica, cuando hay oportunidades, algunos las hacen. Pero ¿qué componendas se puede hacer entre los 7 más fuertes rivales políticos? Pero rivales, ninguna. Los que criticaban eso, luego pusieron un partido único, allí sí, a controlar el tribunal como les daba la gana. Luego vino este Consejo de Participación Ciudadana provisional, integrado por gente seria, que lo ha hecho bien. Yo siempre digo, esa es una institución que en ninguna democracia normal existe. Y en eso coinciden los miembros del Consejo, coincide el doctor Trujillo. Pero en esta coyuntura ha cumplido un gran papel para recuperar la democracia. Ojalá han hecho un concurso
han calificado ese concurso. Ojalá se respeten las calificaciones obtenidas. Ahí hay gente muy valiosa, pero la gente se califica. El que tiene 10 está por encima del que tiene 1. Y los que tienen que ser elegidos en mismo estos criterios son los hombres y las mujeres que tienen las mayores calificaciones. Pero dentro de esa estructura, ¿la participación de los partidos políticos usted la considera imprescindible o no? Yo la considero imprescindible. ¿Por qué los partidos políticos no van a poder postular un candidato que evidentemente tendrá que cumplir con los requisitos que el Consejo especifica y tendrá que tener mejores calificaciones que otros para entrar en el cupo de los nominados? Si esa es la democracia. Gracias. El ingeniero Gabriel Arroba, directivo de Radio Sucre. Alcalde, buenos días. El plan Más Seguridad, en aquella época, cuando usted lo creó, lo lideró, estaba compuesto no solo por la alcaldía, no solo por las autoridades de control, digamos, la policía, la Comisión de Tránsito en esa época, hasta creo que el mismo Ejército participaba, si no recuerdo, sino que también las instituciones ciudadanas. Yo en esa época recuerdo que AER me delegó a mí para formar parte de esas mesas de trabajo por la seguridad y puedo hablar de cómo se llevaban a cabo porque estaba ahí. Luego vino el gobierno del expresidente Correa y sus aliados de esa época y terminaron con ese tema. Ayer escuché que se ha propuesto la creación del nuevo plan Más Seguridad, solo que veo una diferencia y eso le quiero, en ese concepto va la pregunta. ¿Qué no había en esa época? Porque ahí nos reuníamos con las buenas intenciones y se logró bastante, recuerdo, en temas de seguridad en esa época. Pero ¿qué deja usted ahora que no había en esa época para poder establecer un mejor plan de más seguridad aplicado a los nuevos tiempos que vivimos? Bueno, primero me refiero al antecedente, usted lo ha dicho bien. Yo cuando fui gobernador de la provincia, y quienes tienen la edad suficiente para recordarlo, seguramente lo recuerdan, dejé la provincia saneada de delincuencia. Recibimos una provincia en muy malas circunstancias en condiciones de seguridad. Y respetando los derechos humanos de los delincuentes también, porque los tienen, hice respetar los derechos humanos de la comunidad, porque la comunidad tiene derecho a la seguridad, tiene derecho a que se haga justicia a las víctimas, tiene derecho a que los delincuentes estén en la cárcel, con justicia, por supuesto, dentro de la ley, por supuesto, pero en la cárcel, que es donde tienen que estar los delincuentes. Luego, como diputado y como particular, siempre coadyuvé en la parte de seguridad, consiguiendo con ayuda de la empresa privada equipos, armamento, vehículos, y como alcalde generé el plan Más Seguridad. Como usted bien lo ha dicho, gobierno, alcaldía, la prefectura nunca estuvo, policía, ejército, comisión de tránsito, fiscales, jueces, empresa privada, todo el mundo estaba allí. Medios de comunicación. Nadie se salió de sus competencias, pero todos coordinamos esas competencias y logramos un resultado. Cuando vino el presidente Correa, la competencia era del gobierno. El gobierno dijo: no queremos más ayuda, ustedes retírense. Yo nunca hubiese permitido que a Guayaquil le quiten una competencia, y de suyo, en el gobierno de Correa, luchando, es donde más competencia hemos obtenido. Pero si alguien no quiere ser ayudado, bueno, uno no puede ayudar al que le dice que no lo ayude. Bueno, lo que ha pasado está a la vista, pues, ¿no? Lo que ha pasado está a la vista. Y vea, por coincidencia está aquí Hugo Acero. Así es, Hugo Acero llegó ya. Entiendo que ha venido contratado por la Cervecería Nacional para hacer un estudio relacionado a sus ventas que requieren seguridad para ampliar el mercado. Y ahí lo pueden entrevistar ustedes. Ese es el hombre que desmontó la delincuencia en Medellín, en Bogotá, y que trabajó muy de cerca con nosotros aquí. Hoy día, en las elecciones, todo el mundo habla, todo el mundo promete, todo el mundo sabe de todo, aunque no sepa nada, todo el mundo da cátedra aunque ignore de qué está hablando.
ese hombre sabe. Hay que preguntarle qué pasó y qué se debe hacer. Pero yo le voy a decir, antes de responder la segunda parte de su pregunta, que nunca habrá seguridad en este país ni en ningún país si no concurren dos circunstancias. Una política de Estado en materia de seguridad. ¿Qué es una política de Estado en materia de seguridad? Hacer todas las acciones, no una que otra, entre todos, sin excluir a nadie, cada cual dentro de su competencia. Con dinero, porque sin dinero no se puede hacer lo que hay que hacer. De manera permanente, porque esto no es cuestión de que cuando uno lee en el periódico que hay un pico de inseguridad, entonces se preocupan las autoridades. Después se secuestran a la mujer de un alcalde, se preocupan las autoridades. Pero cuando matan y roban y secuestran y violan todos los días, no se preocupan, porque se trata de gente desconocida, como que si la gente que no sale en el periódico no tuviera derechos humanos, no tuviera familia, no tuviera derecho a la seguridad. Luego, eso tiene que ser con coordinación permanente, cada cual dentro de su competencia, juntos, no revueltos, pero juntos, con veeduría independiente. No puede auditarse uno mismo, es un engaño a la ciudadanía. Uno no puede hacer las estadísticas, tiene que hacerlo alguien independiente y con rendición de cuentas. Nosotros cada 60 días, usted lo recuerda, claro, hacíamos una rueda de prensa y cada uno decía su lección. ¿He cumplido con mi deber o no? Y se responsabilizaba ante la ciudadanía de haberlo cumplido o de no haberlo cumplido. Eso no existe. Hoy día el ciudadano no tiene su primer derecho, que es la seguridad, y el Estado no cumple con su primer deber, que es dar seguridad. Y en segundo lugar, la presencia de leyes prodelincuenciales. Las leyes deben de ser y deben de hacerse para proteger a la víctima, no al victimario, a la comunidad, no al delincuente. Los derechos humanos los tiene el delincuente. Sí, claro, tiene el delincuente. Hay que respetarlos, claro que hay que respetarlos. Pero ¿y la comunidad no tiene derechos humanos? La comunidad tiene derechos humanos. Los derechos humanos del delincuente no pasan por garantizarle la impunidad, pues, ni por garantizarle que cuando comete un delito y se lo entrega a la justicia, sale en 10 días a seguir delinquiendo. Eso no es garantizar los derechos del delincuente, eso es atentar contra los derechos humanos de la sociedad, que es una cosa absolutamente distinta. Eso es lo que pasa aquí. Este debe ser uno de los pocos países. En todo país hay jueces corruptos y fiscales corruptos. Aquí hay muchas excepciones. Aquí en la justicia hay gente seria, hay fiscales serios, hay jueces serios, también hay de los otros. Pero debe ser de los pocos países en que los jueces y los fiscales sinvergüenzas son amparados por la ley los alcahuetea, porque se basan en la ley para hacer todas estas trafacías. Ustedes son periodistas, quienes me están escuchando son ciudadanos que oyen la radio, ven la televisión, leen los periódicos, tienen redes. Tome usted cualquier delito que se publicite y analice el expediente del delincuente. 5, 10, 15, 20 prisiones con sus respectivas libertades. Eso tiene que acabar. Para eso hemos presentado un proyecto de ley en la Asamblea, suprapartidista. Nació el Consejo de Guayaquil por unanimidad. Llegó a la Asamblea con la firma de 81 legisladores de todas las tendencias. Es la mayoría. Han pasado 8 meses. Y nada. Ahora están estudiando su constitucionalidad. O sea, que el que mata, secuestra, viola y mata no salga de la cárcel y entre en la cárcel como a su casa. Es inconstitucional. Hubieran dicho eso hace 8 meses. Y entonces reformemos la Constitución. No soy mago ni adivino, pero verán ustedes que cuando digan que es inconstitucional y cuando les digamos, porque hay que seguirles la corriente en ánimo de terminar las cosas. Porque una forma de no hacer las cosas es discutirlas eternamente. Y ese es el bloqueo. Si esto fuera fútbol americano sería el tacleo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted le diga reformemos la Constitución, le voy a decir, es que la Constitución no se puede reformar para estos fines. ¿Cómo no se puede reformar? Si el dueño de la democracia es el pueblo. El pueblo puede reformar lo que le dé la gana. No son los legisladores
los dueños de la democracia